Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Para mí es un honor en este día dar inicio a este estudio bíblico, Aprendiendo con Jesús. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que necesitemos cada uno de nosotros para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Ser guiado e instruido por la palabra de Dios es importante para nuestras vidas y para toda nuestra familia. Así que queremos que usted pueda más acercarse a nuestro Señor Jesucristo para que pueda entender y valorar lo que el Señor nos ha dado en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Todos necesitamos ser guiados por el Señor. Hoy vamos a tratar un tema en el cual el Señor ha hablado a mi corazón para que pudiera compartirlo con ustedes. El tema se llama El ocuparse de la carne es muerte. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, en el verso del 5 al 13. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Qué importante es entender esta parte, porque vemos que Pablo nos describe dos clases de personas, las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ver según la palabra de Dios, según el Señor nos enseña y nos instruye, que nosotros tenemos que apartar la obra de la carne de nuestras vidas. No debemos practicarlo en nosotros, sino que debemos de ocuparnos, de vencer esos deseos carnales que habitan en nosotros. ¿De qué manera lo podemos combatir? Aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su palabra, nos ha dejado las instrucciones en las cuales nosotros debemos de ir aboliendo todos estos hábitos que están en nosotros, por así decirlo, porque están en nuestra manera de vivir, en nuestra alma, están arraigados por causa del pecado, y nosotros debemos de ir conociendo de qué manera poderlo vencer. Entonces, tenemos 3 puntos en esta parte. Primer punto, ¿qué es ocuparse de la carne? Es hallar satisfacción o complacerse a sí mismo en nuestro deseo corrupto. Es usted practicar eso, es usted sentirse bien, es usted poder, deleitarse en hacer cosas que realmente no le van a aprovechar en su vida, ni para lo suyo. Dice, estos
incluye no solo inmoralidad sexual, sino también adulterio, odio, rivalidades y arrebato de iras. Nosotros podemos leer también en Gálatas, en el capítulo 5, del 19 al 21, y vamos a ver qué nos dice el Señor en esta parte. En Gálatas 5, de 19 a 21, dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entendieron lo que dice la palabra? Los que practican tales cosas, usted examina esa lista, y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos una vida sin Cristo, sin haberlo recibido como nuestro Señor y suficiente Salvador, sin aprender de sus instrucciones y su palabra para nuestra vida diaria y nuestra salvación, ¿verdad? Cuando partamos de este mundo y vivimos fuera de la gracia y de la salvación, practicando todas estas cosas, y necesitamos entonces sacar de nosotros toda esta práctica que de nada nos aprovechan. Entonces, de ninguna manera heredaremos el reino de Dios practicando todo esto. Pero muchas veces vivimos una vida desenfrenada y desordenada. Cuando uno muere, la gente piensa que, oh sí, vamos, Dios lo tenga en paz, Dios lo tenga en su gloria, pero no heredarán, no hay herencia en esa práctica, sino que el Señor nos llama a tener una vida de comunión y santidad con Dios, y una vida de santidad, porque la palabra declara en otra parte, que luego lo veremos, que dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, necesitamos considerar nuestra manera de vivir a diario, de qué manera nosotros estamos viviendo y de qué manera nos estamos comportando. Amén. Dice, pero también tenemos obscenidad, afición a la pornografía, la masturbación, la dependencia de las drogas o el alcohol, placer mental o emocional derivado de las escenas sexuales a través de la televisión, libros eróticos, revistas y chistes sucios, programas y revistas de Playboy, películas y diversiones semejantes. Si nosotros necesitamos este tipo de práctica y estas adicciones para nosotros sentirnos emocionalmente bien o complacidos con nuestro deseo carnal, y muchas veces dentro del matrimonio la pareja se motivan con este tipo de práctica y este tipo de cosas que verdaderamente no son de la voluntad del Señor. Todas estas prácticas y todas estas cosas que nosotros, por causa del desconocimiento de la palabra de Dios, practicamos o tenemos en nuestras casas, o guardamos ese tipo de revistas o vemos esas películas y estamos viendo pornografía, que es una adicción porque usted no puede dejar de hacerlo. Entonces necesitamos pedirle al Señor a través de su Santo Espíritu que nos fortalezca interiormente,
que nos ayude a vencer cada una de estas prácticas, a deshacernos de todos esos tipos de cosas que verdaderamente no son de bendición para nosotros. Porque el hecho de que usted se enfoque en todo esto, muchas veces descuida a su pareja por causa de esto, o hace muchas veces prácticas con su pareja que no son agradables al Señor, que son pecaminosas delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros necesitamos valorar y ver cada una de estas cosas que debemos de sacar y tener una relación matrimonial, sexual, familiar, de una manera saludable, digna, decente, sana, saludable para nuestra relación de paz y de armonía, y con todo el cuidado que el Señor demanda de nosotros. Todas estas cosas, hay puntos que todos estos puntos los iremos desarrollando unos a unos cuando estemos, avanzando, y podemos tener entonces todo este crecimiento y todas estas investigaciones y preguntas y cosas que ustedes puedan hacer, y de qué manera podamos ir con la ayuda del Señor sacando todas estas prácticas. Amén. Dice, más vivir conforme al Espíritu. En el punto número 2. Tenemos que someterse según vivir en el Espíritu, es someterse a la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra y sus enseñanzas. Es vivir en todo tiempo consciente de la presencia de Dios en nosotros, confiando en que Él nos dará la ayuda y la gracia necesaria para realizar su voluntad de una manera saludable y correcta, como Él demanda de nosotros. Nosotros debemos de estar conscientes de que la presencia del Señor, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y si usted se sienta a ver una película de pornografía, no crea que el Espíritu Santo se va a sentar con usted a ver eso. ¿Por qué? Porque eso no es del agrado del Señor. Si usted está viendo una revista, si usted está en adulterio, si usted le está siendo infiel a su esposa, no piense que el Espíritu Santo va a ir con usted. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el Señor está en nuestras vidas. Está viendo y vigilando nuestra manera de vivir. Entonces, debemos de considerar que si usted ha recibido a Cristo, todas estas prácticas usted debe ir ya dejando de lado, pidiéndole al Señor ayuda, pidiéndole la gracia para usted ir sacando y limpiando su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces en el matrimonio nosotros venimos con muchas cosas aprendidas del mundo. En nuestra juventud hemos leído, hemos visto, hemos oído, nos han contado nuestras amistades y todo esto, pero no es así como realmente se debe practicar. Entonces debemos de aprender. Cuando una persona va a la universidad para hacerse médico o para hacerse un ingeniero, tiene que empezar a aprender la carrera para hacerse un profesional. Pero cuando venimos al matrimonio, pues simplemente nos gustó, nos amamos, nos casamos y nadie aprendió nada. Todo se va aprendiendo porque aquel me dijo, porque esto yo oí esto, de aquello. Y cuando están las despedidas de soltera, pues nos enseñan todas las cosas a su manera y a su forma, y nosotros pensamos que es así. Nunca hemos aprendido de qué manera se lleva un hogar, una familia, un matrimonio, cómo se trata a un esposo, cómo se trata a una esposa, cómo le obedecemos, cómo nos sometemos, cómo criamos nuestros hijos, cómo debemos de educar, cómo ponernos de acuerdo para hacer las cosas que tenemos que hacer dentro del hogar. Cada uno hace su cosa a su manera y no quiere que nadie se la cambie. Pero hay un lineamiento dentro del hogar y la familia
el cuidado de los hijos, la relación familiar, la relación matrimonial de esposo a esposa, que tenemos que aprender. Así que el Señor nos irá dando toda la pauta necesaria. No se asuste porque esta es la primera vez que estamos tratando este tipo de cosas, pero le digo que a medida que vayamos caminando, muchas cosas podremos ir entendiendo y valorando que el Señor trae cosas nuevas para nosotros. Así que también en el punto 3 dice que es imposible vencer la carne si el Espíritu Santo no nos ayuda. En Romanos 8, 7, 8 dice la palabra de Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si usted vive según la carne, nunca va a poder agradar a Dios. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Pero en Gálatas 5, 17 dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 17 y 18 dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Amén. Entonces, examine su comportamiento. Si usted no puede resistir o dominar sus deseos carnales, entonces usted vive según la carne y necesita la ayuda del Espíritu Santo para poder salir de esa situación. Así que es necesario buscar de Dios en todo tiempo para su socorro y su ayuda. ¿Qué dice en Gálatas 5:13? Vamos a leer ahí. Gálatas 5:13 dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tú fuiste llamado a libertad, no para vivir en esa clase de esclavitud. Porque muchas veces practicamos, cuando viene una ira a nosotros descontrolada, después nos arrepentimos. Pero no queremos pedir perdón por nuestras acciones. Entonces, esa ira no debe de habitar en ti. Dios dice, sé manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre debe dominar en nosotros. Pero como yo lo hago, pidiéndole al Señor, a través de su Espíritu, que me ayude a vencer la ira. En el momento en que viene un pensamiento de yo hablar o decir, cierre su boca y no hable. Piense primero antes de hablar. Porque muchas veces ofendemos a quien más amamos. Y después, entonces no queremos como reconocer nuestros errores. Y vienen entonces abriéndose brechas en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo o con nuestras amistades. Entonces vamos dañando nuestra relación y nuestro testimonio delante de los demás. Y delante también de nuestros hijos muchas veces. Porque nos comportamos muchas veces con ellos de una manera violenta. También es importante entender esta parte. Hay una libertad en Cristo. Usted es libre de todo esto. El Señor trabajará si usted le da la oportunidad para cambiarlo y transformarlo y hacer cosas nuevas. Dice Santiago 4:4. Vamos a leer ahí. Santiago 4:4 dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no saber que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Si usted quiere continuar una vida desenfrenada, practicando todas las cosas del mundo, pero quiere tener victoria, quiere tener éxito y quiere tener cosas buenas, pues no lo vas a encontrar de todas maneras, porque usted se constituye enemigo de Dios cuando usted practica más las cosas del mundo, que no le pone interés a de qué manera Dios quiere que yo pueda ser más productivo en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mis relaciones personales. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y si continuamos en la obra de la carne y del mundo, somos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está con nosotros si en realidad nosotros somos enemigos de Dios por ser practicantes de todas las cosas que a Dios no le agradan? Queremos concluir con esta parte en Gálatas 5:16, que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Concluimos con esto, dejándole esta reflexión de este día, pidiéndole al Señor a través de su Santo Espíritu que trabaje en sus corazones, que saque de su vida, de su casa, de su familia, de su hogar, su matrimonio, su trabajo, sus amistades, todo aquello que a Él no le agrada. Que lo guíe por un camino correcto, por un camino de paz, por un camino de disciplina, de orden. Que usted pueda entender en este nuevo paso que usted da, que usted está buscando del Señor y que el Señor obrará de una manera poderosa en la vida de usted para cambiar y transformarlo todo. Quiero decirle que el Señor me dio una palabra para este grupo y el Señor me dijo: voy a hacer cosas grandes. A través de una revelación en sueño, el Señor me dijo: voy a hacer cosas grandes. Y si usted lo cree, Dios hará cosas grandes en su vida. No tema, tenga fe en el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es aquel que hace cosas grandiosas y maravillosas, cambiando y transformando vidas, transformando corazones, derribando fortalezas mentales en nuestra mente, en nuestro corazón. Quizás se le haga difícil a usted emprender una decisión como esta, de un nuevo reto, de usted creerle al Señor Jesucristo, pero confiado, entre todos estaremos aquí para ayudarle a entender la palabra de Dios. Así que yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes, a su casa, a su familia, su hogar, su trabajo, la obra de sus manos. Que el Señor guarde su salida y su entrada, que usted sea prosperado en todas las cosas, como dice el Señor, que tenga salud, que el Señor sea propicio a cada una de sus oraciones y de sus necesidades. Espero que esto sea de edificación para su vida y que el Señor Jesucristo pueda cosechar grandes frutos en su casa, en su familia. Y usted vea la mano del Señor obrando a su favor. Así que mil gracias y muchas bendiciones. Hasta una próxima entrega.